Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan Moreira, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la materia de aplicación de herramientas Case. Les vengo a presentar un ejercicio con la herramienta de MySQL Workbench. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el de la academia. Dice que en una academia de formación profesional se requiere automatizar la gestión de profesores y clases. En la academia se imparten clases de primer y segundo grado en diferentes especialidades: administración, informática, delineación y electrónica. Existen varios grupos por cada curso y especialidad, de forma que existen, por ejemplo, un primero A en la especialidad de administración, un primero A en la especialidad de informática, un primero B de administración, etc. Cada especialidad se caracteriza por un código de especialidad, nombre, número de asignaturas totales y título oficial otorgado. Entonces nos vamos a la herramienta, damos en File, New Model para crearla. Se demora un poquito. Ya vamos a agregar el diagrama y vamos a crear nuestra tabla. Damos doble clic. Ya nuestra tabla se va a llamar especialidad. Con los siguientes campos. Y vamos a seguir agregando los campos siguientes. Le damos primer OK. Entonces vamos a ver que tenemos la especialidad, administración informática, delineación y electrónica. Seguimos agregando los siguientes campos, que los podemos ver aquí, que tenemos aquí: código de especialidad, nombre, número de asignaturas totales y título oficial otorgado. Entonces nos vamos acá. Nombre, número de asignatura, título oficial, y especialidad, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos ya la primera tabla creada. Vamos a seguir con la siguiente, que es curso. Aquí tendremos nuestra tablita. Vamos a seguir con la tabla que es curso. Y ya. Nuestra siguiente tabla va a ser, bueno, vamos a seguir leyendo el enunciado. Los cursos se componen de un número de cursos, primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, y de la lista de asignaturas del curso. Por su parte, los grupos incluyen el código de grupo A, B o C y el número de alumnos que lo componen, siendo una prioridad del centro
en mantener un límite máximo de 15 alumnos por grupo. Entonces lo que vamos a hacer es crear la tabla curso. Tabla curso con ID de curso y ya tenemos creada nuestra tabla curso. Y vamos a relacionar la tabla especialidad con la tabla curso. Lo que el enunciado nos dice es que una especialidad va a tener muchos cursos, entonces le vamos a relacionar la relacionamos de muchos a uno. Ya tenemos nuestra relación ahí. Ok, vamos a seguir con la tabla. Seguimos con el enunciado leyendo. Vamos a seguir con y de la lista de asignaturas del curso, lo que requiere crear otra tabla. La tabla se va a llamar asignatura. Con los campos y de asignatura y el campo nombre asignatura. Ya, entonces ya tenemos creada nuestra tabla y ahora vamos a relacionar. Nos dice que según el enunciado nos dice que una especialidad o lo que es relacionamos la tabla curso con la tabla asignatura, que nos dice el enunciado que un curso va a tener muchas asignaturas y muchas asignaturas van a tener un curso, entonces la vamos a relacionar de muchos a muchos. Y se nos crea automáticamente o se nos genera la tabla que vemos ahí. Seguimos leyendo el enunciado que dice: por su parte, los grupos incluyen el código del grupo A, B o C y el número de alumnos que lo componen, siendo una prioridad el centro de mantener un límite máximo de 15 alumnos por grupo. Entonces vamos a crear la tabla grupo. Su ID y código de grupo. Ya tenemos nuestra tabla creada y la vamos a relacionar de uno a muchos con la tabla curso, la tabla grupo, uno a muchos. Entonces sería así. Estamos bien, listo. Vamos a continuar leyendo el texto. Seguimos con la siguiente parte del ejercicio. Cada grupo tiene un profesor al que se considere tutor del grupo y que se encarga de dar algunas de las asignaturas consideradas como troncales del curso: matemáticas, literatura, etc. Además,
Debido a las características particulares de cada especialidad, existen profesores encargados de impartir clases especializadas como contabilidad, sistemas operativos, etc. Tanto los profesores tutores como los especialistas se consideran personal fijo de la academia y de la información que se deberá almacenar de ellos, que es su DNI, nombres y apellidos, domicilio, nivel de estudios alcanzados y titulación. Para eso nos vamos al Workbench a crear la siguiente tabla, que sería la tabla profesor. El siguiente campo sería nombres y apellidos. Nombre. Apellido. Apellido. Domicilio. Y lo que es el título. Listo, ya tenemos creada nuestra tablita profesor. Seguimos leyendo el enunciado y nos dice que un profesor puede ser tutor de un grupo y especialista en el mismo u otro grupo distinto, y nada impide que un profesor solo pertenezca a la categoría de especialista. Entonces nos vamos a la misma tabla profesor, vamos a agregar el campo tipo. Seguimos leyendo el párrafo y nos dice que uno de los principales objetivos de la academia es llevar un riguroso control de las clases impartidas por los profesores y también de las clases recibidas por los alumnos de forma individualizada, con el objetivo de realizar posteriores estadísticas de absentismo académico, por lo que establece las siguientes medidas. Todos los profesores deben firmar diariamente una hoja de actividad que justifica las clases que ha dado. Existe una hoja de actividad diaria por grupo y en dicha hoja se registra la fecha, nombre del profesor y las horas de inicio y de fin de las clases dadas por el profesor. Entonces nos vamos a la herramienta y vamos a crear la tabla. Editamos la siguiente tabla y se va a llamar ficha diaria de grupo. Agregamos el ID y el campo fecha. Listo. Cerramos y le vamos a dar la relación de muchos a muchos con la tabla profesor. Por
automáticamente se nos genera la tabla ficha diaria del grupo con la del profesor. Vamos a seguir leyendo el párrafo. Dice que además de firmar la hoja de actividad, los profesores deben firmar a cada alumno una ficha individual en la que consta el mes, el día del mes, la clase impartida y la firma del profesor. Estas fichas individuales se renuevan cada mes de forma que cada una contiene tantas casillas con los 3 campos: día, clase y firma, como días tenga el mes. Entonces nos vamos y vamos a crear nuestra tabla ficha alumno. Vamos a poner ficha alumno y un campo que se va a llamar fecha. Listo. Vamos a hacer una corrección a la ficha y el grupo, que no es ficha, es fecha. Ya, y esta ficha alumno va a ir relacionada con la tabla profesor. Va a ser una relación de muchos a uno. Se nos va a crear la relación. Lo vemos ahí. Vamos a seguir leyendo el párrafo. Seguimos con el ejercicio. Con el siguiente párrafo nos dice que como la academia está muy preocupada porque el ritmo de clases no se altere bajo ningún concepto, mantiene un grupo de profesores candidatos que permite impartir las clases cuando alguno de los profesores tutores o especialistas no puede hacerlo por cualquier motivo, enfermedad, vacaciones, etc. Los interesados en cubrir vacantes deben dejar en la academia una copia de su currículum vitae y rellenar un formulario en el que indiquen las materias que desean impartir, si desean trabajar como tutores, como especialistas o como ambas cosas. Cuando se necesita cubrir una vacante, se consulta la lista de candidatos y en función de las clases a cubrir se contacta telefónicamente con alguno de los candidatos para concertar una entrevista. De la llamada interesa almacenar la fecha y hora de la misma y la disposición del candidato y mantener una entrevista no localizado. No está interesado o entrevista concertada. Una vez que se realiza la entrevista, se emite un informe con la fecha de la entrevista, el nombre del candidato entrevistado, la materia a cubrir y la valoración que se le asigna. El proceso de selección de candidatos, llamada y entrevista, es realizado por un grupo de profesores, tutores, especialistas que forman parte de un comité selectivo encargado de estas labores. Este comité es por tanto el encargado de elegir el candidato en función de la valoración que se le haya dado. Una vez elegido el candidato, la formalización de su contrato laboral, el comité se compone de un presidente, un secretario y un vocal. La pertenencia al comité es optativa y sus miembros se eligen anualmente, pero la academia está interesada en mantener un historial de los sucesivos comités de la selección, por lo que deberá guardar también el año de constitución de cada comité. Nos vamos a la herramienta y vamos a crear la tabla comité. Campo, presidente,
secretaria. Listo. Vocal. Nos agregó vocal. Listo, ya tenemos creada nuestra tabla comité. Y la vamos a relacionar de uno a uno la tabla comité. La comité con la tabla profesor. Listo. Ya estando creadas todas nuestras tablas, vamos a crear una tabla más que sería la tabla alumno, como nos dice el texto acá arriba, nos dice aquí. Y el número de alumnos que lo componen, debemos crear nuestra tabla alumno. Okay. Listo. Alumno. Los campos. Dirección. Listo. Creamos nuestra tabla alumno. Listo. Siendo una prioridad del centro mantener un límite máximo de 15 alumnos por grupo. Entonces vamos a establecer la relación de grupo con alumno. Va a ser de muchos grupos tener un alumno y de muchos a uno con la tabla ficha, de alumno a ficha. Se nos crea la conexión ahí. Ya tenemos todas nuestras tablas relacionadas. Y aquí, una vez ya teniendo enlazadas todas nuestras tablas, ya tenemos terminado nuestro ejercicio, que sería el ejercicio de modelado de la academia.